¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a analizar un poco todo lo que dejó estos 16 avos de final del Mundial. Ya sea un breve análisis de todos los partidos, voy retocando cada uno, lo que ocurrió y dar mi opinión al respecto. Los mejores goles, el once ideal, país revelación, país decepción. Bueno, un compacto con todo lo que ocurrió, algo parecido a lo que hice en la primera fecha de este Mundial, ¿no? Bueno, sin ir más lejos y sin tantas vueltas, va a ser un poco más breve que en la fase de grupos porque hay 8 partidos menos en los 16 avos que los que fue en una fecha de fase de grupos. Unos 16 avos que dejaron algunas sorpresas, otros partidos, muchos partidos abultados, mucha igualdad entre ambas selecciones, más de lo que se pensaba en algunos partidos, ya vamos a ver en cuáles. Nos dejó tanda de penales, nos dejó tiempos extra, nos dejó partidos en los que sufrimos por países ajenos incluso. Y bueno, y quedaron unos octavos de final que en la previa pensábamos que esas selecciones iban a llegar a octavos de final, pero no de la manera que llegaron. Por ejemplo, qué sé yo, pues pensábamos que Portugal iba a llegar del lado de Argentina y llegó del otro lado y ahora se enfrentará con España. Pensamos que Alemania iba a llegar, no llegó. Y bueno, hay un montón de cosas más que vamos a ir repasando. Para empezar, vamos a empezar con los tres mejores goles que nos dejaron estos 16 avos. En el tercer lugar me decidí por el gol que hizo Diallo a Noruega, el empate parcial del jugador de Manchester United, que bueno, es de Costa de Marfil. Una Costa de Marfil que mereció más este mundial, que hizo un papel bastante digno, que tiene bastantes jugadores de buen nivel y que el próximo mundial seguramente dé para qué hablar porque es una generación que se está armando y Costa de Marfil y Noruega son justamente dos países revelaciones que chocaron y podría haberse dado tranquilamente ese partido, no sé, en octavos de final. Noruega lo ganó por detalles porque tiene un 9 que todo lo que toca es gol, que no había aparecido en todo el partido y faltando 5 minutos va, la empuja y pone el 2-1 definitivo. Costa de Marfil que no entiendo cómo Diallo jugó suplente todo el mundial siendo uno de los mejores jugadores, con un Diomandé bastante bajo igual, más de lo que se esperaba, menos de lo que se esperaba, perdón, del chico de 19 años. Y después, bueno, el gol de Diallo es una jugada que arranca a mitad de cancha aludiendo rivales, encara al medio y la define el segundo palo. Parecido al primero de Mbappé frente a Suecia, pero bueno, me decí más por ese gol. El segundo gol es el mismo partido, pero es el que abre el marcador. Es el de Antonio Nusa, el extremo de 21 años que juega en el Leipzig, que no tiene tanto gol, pero un golazo hizo el noruego de padres nigerianos que encaró para el medio, digna jugada de extremo, encaró para el medio, abrió el pie al segundo palo y la clavó en el ángulo, un golazo, pero lo hizo con una habilidad que no se solían ver tantos goles en la fase de grupos en este mundial, pero bueno, en 16 avos dieron de qué hablar y la verdad que Nusa jugó un gran partido. Para mí la figura de ese partido, lo vi, fue Odegaard, pero igual Nusa completó un gran partido. Físicamente capaz no le da para los 90 minutos, siempre lo terminan sacando, pero es un jugador con muchísimo potencial y que no me sorprendería que del Leipzig dé un salto más alto a un equipo de gran nivel. Y bueno, y como mejor gol, lo vimos ayer, no quedan dudas, seguramente sea el mejor gol del Mundial. Como siempre le pasa a Argentina, que le hacen los mejores goles del Mundial, porque le pasó en el 2018 con el gol de Pavard, le pasó el Mundial pasado con el segundo gol de Arabia. A Argentina siempre le hacen golazos en los Mundiales. Y el segundo ayer de Cabo Verde, del muchachito López Cabral, que juega en el Benfica, nos dejó a todos boquiabiertos, choqueados incluso, porque uno después del 2-1 de Lisandro Martínez pensaba que el partido llega a estar cerrado, que Cabo Verde no lo iba a empatar de nuevo, y bueno, tuvimos que sufrir un poco más, y Argentina terminó clasificando a octavos de final, pero bueno, no hay que dejar pasar el golazo que hizo este muchacho, que después tiene un tiro libre que saca el Dibu, que también se nota que tiene muy buena pegada, y nadie se lo imaginaba, nadie se lo imaginaba, por más que Cabo Verde, siempre que Argentina se ponía en ventaja, Argentina solo se tiraba atrás, el mediocampo en sí estaba muy pasivo a la hora de marcar, no apretaba tanto, no iba tanto al choque, dejaba mucho espacio entre la línea de los medios y la línea de defensores.
Y se terminó notando, para mí se quedó sin piernas Argentina. Cabo Verde físicamente fue muy superior, se notó en el tiempo extra y bueno, Argentina lo gana por detalle porque tiene jugadores de jerarquía, porque tiene jugadores que te puede tirar un bochazo de 30 metros y otro que la baja y le queda para definir como el primer gol de Lisandro Messi, porque Argentina tiene un superdotado en su equipo y tiene dos centrales que son dos bestias. Pero el medio en sí no anduvo bien y bueno, Argentina lo gana por detalles el partido. Me preocupa el nivel del medio campo, pero bueno, esperemos que sea el cachetazo como lo fue en Qatar con Arabia. Bueno, esperemos que sea ese cachetazo para que con Egipto y obviamente si Argentina pueda seguir clasificando, bueno, que el equipo se despierte. No anímicamente ni técnicamente porque juegan bien todos, sino físicamente y que mejore sin pelota porque le pasó en muchos partidos que después del 1-0 se tira atrás. Le pasó con Austria incluso en este mundial. Bueno, vamos con los países de excepción y revelación. El país de excepción, muchos me van a decir Alemania. Lo entiendo, pero para mí es más mérito de Paraguay que de excepción Alemania, sí. Y, o sea, la revelación es Paraguay. Pero el país de excepción para mí de estos 16avos es Holanda. Si bien Holanda-Marruecos es un partido que puede darse tranquilamente en cuarto de final porque son dos selecciones que muy fuertes, el crecimiento que ha tenido Marruecos estos últimos años, bueno, ya lo sabemos todos, ya he hablado en un video sobre eso. Eh, pero porque que te lo empaten en la última y después que te lo ganen en los penales es, ¿viste? O sea, que Holanda no haya sabido cerrar el partido, bueno, eso es digno de equipos de Koeman, ¿no? Si bien el gol de Gakpo llega a los 30 del segundo tiempo, en consecuencia de eso vos tenés que meter cambios para cerrar el partido, más aún sabiendo que después de gol no vas a penales directos, sino que vas a un alargue, que Holanda tampoco pudo aprovechar. Y después también por cómo patean los penales los muchachos holandeses, que bueno, más verde, imposible. Eh, Patearon creo que 5 penales y erraron 3 si no me equivoco, contra un arquero que no se tira. Bueno, y sí, es la excepción Holanda, lamentablemente. Siempre pierden penales, pero bueno, no se le pudo dar tampoco. Y la revelación es Paraguay. Obviamente, como revelación tenemos que poner a la selección de Alfaro, que hizo un partidazo. A lo que juega los equipos de Alfaro, sí, pero es muy difícil que durante 120 minutos e incluso más, ningún jugador salga de su tarea, ningún jugador pierda un duelo de uno contra uno, un duelo aéreo, y esa es digna tarea de los jugadores, porque también físicamente los defensores tienen que estar preparados para revolear pelota los 120 minutos, para jugar más sin pelota que con pelota, y Paraguay era eso, y tuvo también, para mí planeó un partido para el 0-0 e ir a penales, pero se le da el gol de Enciso de cabeza, de un gran centro de Galarza, un gran partido en general de Galarza. Pero sí, es más mérito de Paraguay porque nosotros sabíamos que Alemania no llegaba tan bien a este mundial, eh, que se nota que tiene falta de jugadores, más que nada de mitad de cancha hacia adelante, o incluso jugadores que tienen nombre como Musiala, Wirtz, no llegaban también en su mejor nivel. Entonces, esa Alemania engañosa que le hizo 7 goles a Curazao, ¿viste? Y después viendo el partido que jugó con Costa de Marfil, con Ecuador, dejó un poco un sabor agridulce. Entonces no se podía esperar mucho de Alemania, pero obviamente uno dice, bueno, con Paraguay, pero bueno, si le ganó Ecuador, ¿viste? ¿Por qué Paraguay no se le podía animar un poco y hacer su juego y que le haya salido bien? Así que sí, tengo que poner de revelación obviamente a Paraguay, que bueno, se enfrentará a Francia. Muchos estaban contentos por la eliminación de Alemania. Yo obviamente, por razones obvias del fútbol, uno siempre va a hinchar por la selección que es más débil, ¿no? Pero un partido Alemania-Francia en octavos de final hubiese estado muy bueno. Siento que hubiese estado más parejo. Porque aún así, diciendo todo esto de Alemania, los partidos entre dos selecciones que se conocen mucho, que tienen antecedentes mundialistas importantes. Alemania, sabemos que lo tiene de hijo Francia. Entonces, son como Argentina-Uruguay. Son esos partidos que van más allá del presente de cada selección y que, bueno,
podía estar para cualquiera, más allá de que Francia venga muy bien y Alemania venga muy mal. Son partidos que bueno, se deja atrás todo tipo de pasado que tengan. Y bueno, justamente para mí Alemania le puede hacer un poquito más de fuerza que Paraguay, que bueno, juegan hoy Paraguay y Francia a las 6 de la tarde. Así que bueno, vamos a ir rápidamente con el 11 de la fecha. De los 16 avos, perdón. En el arco puse a Gil, más por los penales que por las atajadas en el partido, porque siento que igual tuvo 2 o 3 atajadas, pero tampoco se esforzó mucho. Puse, bueno, a Gil en el arco, el arquero de San Lorenzo, esperemos que lo vendan en bastante guita y sanen el club y la deuda que tengan que sanear. No quiero ni hablar de San Lorenzo, pero bueno. Lateral derecho puse a Zakaria contra Argelia, el lateral suizo, creo que no juega de lateral, se reinventó de lateral. Juega de 5, de interno, pero la verdad que es un partido bastante correcto. Un gran partido de Suiza contra Argelia. Un gran partido de Manzambi, sigue sorprendiendo a ese chico de 20 años. Para mí es la aparición de este mundial, o una de las apariciones. Una Suiza que jugará frente a Colombia en octavos de final, es un gran partido, un lindo partido. Que bueno, que tienen como su figura a este chico que juega en el Friburgo y que ya tiene 3 goles en este mundial y puede jugar de 9, pero puede jugar atrás del 9, puede jugar de interno, le pega bien con las dos. No lo puse a Manzambi en este 11, pero igual no quiero dejar de nombrarlo porque me quedé, la verdad, obsesionado con ese jugador, es bastante bueno, la verdad. Pero bueno, Zakaria fue el mejor lateral derecho de todos los países que jugaron en estos 16 avos. La dupla central, Issa Diop, de Marruecos, Lisandro Martínez, de Argentina. Issa Diop por el gol agónico de Marruecos que hizo que pueda acceder a la siguiente fase y pueda bueno, clasificar a los octavos. Ahora juega con Canadá. En los papeles Marruecos tiene el rival más accesible de todos para clasificar. Porque Canadá se le abrió el camino, no es que hizo tanto mérito. Viste, jugó con Sudáfrica a los 16 avos, ese partido no lo vio nadie. Pues sabíamos que tanto Sudáfrica como Canadá iban a tener miedo de perder, no se le iban a jugar tanto, entonces bueno, se terminó definiendo por detalles y Canadá ganó en la última. Pero bueno, volviendo a lo de Marruecos, nada, buen partido de Diop, correcto en ambas áreas y convierte ese gol que lo termina dejando como figura del partido. Bueno, Lisandro Martínez no hay mucho que hablar, ¿no? Si bien para mí tiene un poquito de responsabilidad en el primer gol de Cabo Verde, pudo haber cerrado antes, se queda muy pegado al cuti y recibe muy solo el que hace el gol. Bueno, el pase que le pone a Messi es excepcional y el gol que hace también. Es impresionante el partido de Lisandro Martínez. De Cuti Romero también hizo un gran partido, la dupla central hizo un gran partido en sí, pero obviamente Lisandro tiene que estar. Lateral izquierdo, puse a Cucurella. 2 asistencias para el lateral español, una a Pedro Porro en el segundo gol, otra a Oyarzábal en el tercer gol. Una España que bueno, hasta el 0-0 dejaba un poco de dudas, pero Austria que le quiso jugar de igual a igual y bueno, se terminó comiendo 3. Una España que convence por momentos. Por momentos no es que juega y lastima como Argentina, sino que es más lineal y bueno, todos los goles fueron iguales, fueron todos centro atrás de rastrón, o buscapié y gol. Tanto el primero, que fue de Oyarzábal también, sí, y los otros 2 con asistencia de Cucurella, pero más allá de eso, el lateral español hizo un partido correcto. Pasamos al medio campo. Tuvo un poco de dudas, pero más por lo heroico. Voy a poner a Tielemans de Bélgica por su gol al final, por su penal en el alargue también. Hizo 2 goles para que Bélgica clasifique, pero para mí es más verde Senegal que mérito de Bélgica, ¿no? Que vaya ganando 2-0 al minuto 40 del segundo tiempo, te lo empaten. Aparte, el segundo gol de Bélgica, el arquero que sale a cualquier lado y Tielemans que mide 1,50 m te termina haciendo un gol de cabeza, sí, es más verde lo de Senegal. Tampoco hay que sacarle mérito a Bélgica, ¿no? Que lo fue a buscar, que lo puso contra la cuerda, que se notaba, ¿viste? Que decían, che, loco, este es el momento, se notaba que Senegal empezó a estar impreciso, que empezó a estar más desconfiado, que empezó a acorralarse más y se ahogó Senegal solo en un vaso de agua y bueno, terminó pagando caro. Una Senegal que no mostró un buen rendimiento en el Mundial.
Más que nada por lo que hizo en la fase de grupo, ¿viste? Los dos partidos importantes que tenía terminó siendo ampliamente superados, tanto por Francia como por Noruega. Con Noruega fue un resultado más abultado, fue un resultado más engañoso, pero Noruega pudo haberle ganado por 2 o 3 goles de diferencia. Después con Irak, bueno, sí, obvio. Le ganaron a Irak todos. Y termina pasando por un gol a 16 avos, como mejor tercero. Pues fue como mejor tercero por 3 puntos. Por ganar a Irak, clasificó. Por eso Senegal no mostró tantas cualidades. Ojo que Bélgica tampoco, ¿eh? A Bélgica le tocó una fase de grupo más accesible y pudo sacar provecho de eso. Pero bueno, Bélgica ahora jugará contra Estados Unidos. Va a ser un partido bastante parejo, pensando que Estados Unidos no va a tener a Balogun por la expulsión. En la victoria de Estados Unidos 2-0 contra Bosnia. Que Balogun hizo un gol, después hace un golazo Tillman de tiro libre. Que a Tillman lo iba a poner en el 11, pero hay 2 mediocampistas que voy a nombrar que jugaron mejor. Uno ya lo nombré, que es Galarza Fonda, lo voy a nombrar ahora. Partido impecable, sin pelota, con pelota, moviéndose, estaban todas, en todos lados de la cancha. Se nota que es una pieza fundamental en esta selección de Alfaro porque por algo no lo saca después de tanto recambio. Y nada, es un jugador que te das cuenta que la fuerza mental y la confianza es fundamental para un futbolista, porque en River era un futbolista totalmente distinto, pero se nota que condiciones tiene, por algo también River lo compró, pero se nota que cuando estás bien de confianza puede ser una versión completamente opuesta a lo que eras, básicamente, porque Galarza con la selección de Paraguay es, en este mundial por lo menos, un jugador indispensable. Bueno, ya nombramos el interno derecho, el interno izquierdo, el 5 de base es Casemiro. Casemiro fue el mejor de Brasil y el único que jugó más allá de la media, digamos, en la victoria de Brasil agónica frente a Japón. Un Japón que, por más que empujes y... bueno, no quiero completar la frase, ¿no? Pero a Japón le pasa lo mismo todos los mundiales. Siempre queda fuera por verdes, por no tener esa viveza futbolística. También los japoneses son muy disciplinados, muy estructurados, muy que no salen de la idea, pero hay veces que tenés que hacer un poquito de tiempo, este, un FAU, ¿viste? No tenerle tanto respeto al rival, ¿viste? Y Japón tiene eso, ¿viste? Carece de bueno. Y, y en el fútbol para ganar a veces tenés que tener una pizquita de maldad o de estar pillo, ¿viste? Y eso Japón no lo tiene, le falta. Podrán ser muy, muy buenos técnicamente, podrán ser muy, muy disciplinados tácticamente, podrán haber mejorado un montón físicamente, pero le falta eso a Japón, ¿viste? Como de saber hasta cuándo idealizar la idea táctica. Porque le pasó lo mismo con Bélgica en el 2018, pues en Croacia quedó fuera por penales en 2022, entonces siempre le pasa lo mismo a Japón. Bueno, pasamos a la delantera. Nusa, ya lo nombré con lo de los goles, ya nombré todas las cualidades que tiene este extremo, que es la verdad un gran jugador y por eso merece estar en el 11, más allá de su gol. Kylian Mbappé, lo puse del lado izquierdo. 2 goles en la victoria de Francia 3-0 frente a Suecia. Siento que es de los 16 partidos el que más diferencia de rivalidad había, porque Francia pudo haber ganado por más goles. Porque tiene una verticalidad impresionante en los 4 delanteros que tiene, porque ninguno juega en una posición fija, ninguno es una referencia. Dembélé puede jugar de punta, pero puede jugar por afuera. Mismo caso con Mbappé. Olise puede jugar por afuera, pero puede jugar atrás del 9. Entonces, ese movimiento que generan los 4 de arriba te liquida y los 2 del medio, tanto Rabiot como Tchouaméni, saben que están muy solos, que les pueden copar mucho esa parte de la cancha y apenas tienen la pelota la largan rápido para afuera para que se encarguen ellos de todo. Rabiot larga rápido con Mbappé. Tchouaméni encuentra rápido a Olise. Entonces, saben que tienen que ser más directos, ¿no? Porque si no son directos, para mí a Francia lo acorrala un poco en la mitad de cancha. Todavía no hubo ningún equipo que haya hecho eso, ¿no? Pero bueno, siento que es la idea de esta Francia. Bueno, y Mbappé, que ya sabemos que creo que está en el mejor momento de su carrera, o uno de los mejores. Es impresionante las cualidades, es el mejor en el 1 contra 1 hoy en día. Le pega bien con las dos, tiene cambio de ritmo, sabe, bueno, todo lo que tiene Mbappé, que es impresionante. Y de 9 puse a Harry Kane, porque si no fuese por Harry Kane, Inglaterra ya estaría eliminada de este mundial por el partido frente a Congo. Una selección inglesa que es Kane dependiente, porque
La verdad que si no fuese por el número 9, nada, una selección que deja, viste, todavía cosas. Que juega siempre a lo mismo, que sabe que arriba tiene un 9 que va a ganar todo de arriba o se la va a arreglar para hacer el gol y por eso juega con los extremos bien abiertos para que le tiren centro, porque los extremos de Inglaterra no encaran, y ninguno encara. Salvo Madueke un par de veces, ni Gordon, ni Saka, ninguno juega de mano a mano. Todo es encara, se la da lateral, lateral tira al centro, o se hace el espacio para tirar al centro, ninguno se juega mano a mano. Inglaterra tampoco tiene juego interno. Bellingham, si no aparece Bellingham, si la pelota no le llega a Bellingham, porque Bellingham no es que la busca, si la pelota a él no le llega, no tiene juego interno Inglaterra. Me sorprendió, Rice no jugó también contra Congo, entonces, nada, le costó un montón a Inglaterra dar vuelta a ese partido y parecía que iba a haber un batacazo de la selección africana que tuvo un gran mundial, empatándole a Portugal y compitiéndole igual a igual a Inglaterra, tuvo un gran mundial el Congo. Y que, ojo, tiene jugadores con que, tiene jugadores que juegan en la mejor liga, en la Premier League incluso, bastantes. Pero bueno, no le alcanzó, pero igual termina siendo un digno mundial. ¿Qué selecciones de los 16 avos terminan siendo un mundial bastante digno? En cuanto a los papeles, en cuanto a las expectativas, en cuanto al plantel. Bueno, Cabo Verde, obviamente. Siento que todos los hinchas de fútbol Cabo Verde se va de pie con lo que demostró. Se va sin perder ningún partido en los 90 minutos. Y eso que jugó contra 3 selecciones campeonas del mundo. Bueno, ya lo nombré, el Congo también. Siento que se ha con un papel bastante digno de 16 avos. Bosnia podría ser, que va fuera con la anfitriona. No se esperaba mucho de Bosnia. Bosnia también hizo un papel bastante digno, digamos. Gana, porque en la fase de grupos tuvo ese culo que le ganó a Panamá sobre la hora. Y tuvo ese culo que le empató a Inglaterra y con eso pasó, porque con Croacia no jugó bien. Ayer con Colombia tampoco jugó bien, por más que perdió por la mínima. Y no se podía esperar mucho de Ghana. Sudáfrica también, porque uno vio el primer partido de Sudáfrica y todos pensábamos que iba a ser la peor del mundial y terminó clasificando 16 avos de milagro. Dejó fuera a Corea del Sur y bueno, tuvo el partido no accesible no es que tuvo un partido accesible con Canadá, pero bueno, ¿qué se podía esperar de Sudáfrica? ¿No? Por eso digo que hizo un papel bastante digno. Así que creo que salvo esas selecciones, bueno, podemos meter a Suecia quizás. No sé si Austria. Bueno, quiero hablar un poco del escándalo de este mundial. Yo antes del partido antes del partido de Portugal-Croacia decía, che, la verdad que los arbitrajes de este mundial están siendo bastante correctos, están siendo bastante bien, no hay polémica, qué sé yo. Para que hable, a Croacia lo cagaron de arriba de un puente porque el penal que le cobran a Ronaldo, que hace, mejor dicho, Cristiano Ronaldo, no me acuerdo el jugador de Portugal, al que le cometen la supuesta falta, no es penal. El gol que le anulan a Croacia es una vergüenza, ya todos lo sabemos. Y Croacia se termina yendo de este mundial con las manos vacías y lamentablemente, bueno, un descaro lo que hizo Portugal, porque no hizo méritos para ganar el partido. Croacia mereció ganarlo, incluso. Más allá de todas estas polémicas, Croacia mereció ganar el partido. No es que Croacia no hizo nada para ganarlo. Tuvo las chances más claras, jugó mejor incluso. Pero bueno, del otro lado está uno que juega el último mundial y que seguramente hagan todo lo posible para que llegue lejos. Le dieron el jugador del partido Cristiano Ronaldo, boludo. Tocó una pelota. Dejate hinchar los huevos. El jugador del partido fue no sé, el que entró por él, hizo el gol agónico y para que Portugal clasifique. O Leao, que también jugó bastante bien, pero bueno, qué sé yo. Así que, bueno, creo que toqué casi todos los partidos. Bueno, me faltó México-Ecuador porque también hay un trasfondo medio raro. Capaz los jugadores ecuatorianos se rumorea, ¿no? Que fueron amenazados por el presidente de la Conmebol para que pierdan el partido, para que México clasifique. No sé. La imagen del primer tiempo de Ecuador es bastante rara, porque tiene un córner al final del primer tiempo que en vez de tirarlo al área juegan para atrás hasta mitad de cancha. Eso me fue bastante raro.
Pero aún así, Ecuador, bueno, también que no hizo un grande mérito en la fase de grupos. O sea, empató con Curazao, perdió con Costa de Marfil y Belkacese no dio la talla. Y muchos jugadores que juegan en las mejores ligas no dieron la talla con Ecuador. Pacho, Caicedo, Hincapié, todos hicieron un mundial muy flojo el mundial de Ecuador que termina dando a la Alemania con más empuje que fútbol. Y con México, bueno, no sé, esperemos que México no llegue más lejos, porque ya la verdad que no quiero que eso pase. Así que, bueno, veremos qué pasa a partir de hoy. Hoy arranca el verdadero mundial, octavo de final. Canadá, Marruecos en un ratito, Paraguay, Francia a la tarde, mañana Brasil, Noruega, México, Inglaterra. Ahora arranca el verdadero mundial, las 16 selecciones que quedaron vivas. Veremos quién llega más lejos. Así que, bueno, abrazo grande para todos y nos vemos en el próximo video.